¿Aló? ¿Aló? Ok. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente y compartir la palabra con todos. Sí, yo también me gozo con el testimonio de nuestro hermano Jason, ¿verdad? Por lo que Dios hace. Es bueno respetar los procesos, ¿no es cierto? Es bueno pedir la dirección de Dios, porque Dios es el que nos va a mostrar nítidamente. Y bueno, vamos a seguir orando, que Dios produzca, ¿no?, lo que Él ya tiene preparado de antemano. Y todo en pro, en bien de Aurora, y todo en pro, en bien de nuestra iglesia también, aquí el camino. Así que damos gracias a Dios por lo que está haciendo, porque Dios se está manifestando. Muy bien, entonces quiero invitarles por favor a que ubiquen en sus Biblias, por favor, Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y vamos a continuar con nuestra serie. Hemos empezado una nueva serie que se llama Redescubrir la Iglesia. O al menos ese es el título de traducción, ¿verdad? O sea, es nuevamente volver a los principios de lo que es la estructura de la iglesia, o en algunos casos, vamos a decirlo, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo somos nosotros, no es el edificio. El principio de lo que es ser un cristiano, y qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, ¿ok? Entonces hemos estado hablando sobre la importancia de congregarnos, hemos hablado sobre la autoridad de la palabra de Dios, se recordarán, con las prédicas que hemos tenido previamente con nuestros hermanos, hermano Ernesto, hermano Esteban, y ahora vamos a ver lo que es predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ir en ese orden. Yo entiendo lo que es el valor de la palabra, ahora que entiendo el valor, el tesoro que tengo, Dios me está llamando a predicar, a enseñar su palabra. Y lo vamos a ver en dos partes. Hoy día nada más vamos a ver la primera parte, puesto que es algo bastante extenso, bastante amplio, y por ello vamos a tomarnos el tiempo necesario para digerir correctamente su palabra. Así que les invito una vez más, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, y para quienes nos visitan, ¿no?, aparte de la bienvenida a cada uno de ustedes, ahí tienen su hojita, y si desean pueden ir siguiendo, llenando. Es un referente nada más para que uno se guíe, y ahí está. Bien, entonces dice la palabra de Dios así, 2 Timoteo 4, 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por habernos traído en esta tarde. Gracias, Señor, por el testimonio que acabamos de escuchar, por lo que estás haciendo en la vida de Jason. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de muchos de los aquí presentes y aún de los que están escuchando desde casa. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu santa palabra. Y ahora, Dios Santo, háblanos, instrúyenos, corrígenos, muéstranos dónde quieres que caminemos y cómo vamos a proceder en nuestra vida. Tu palabra, Señor, es esa lámpara que nos guía. Así que, Padre, ilumínanos, seas tú, Señor, mostrándonos, seas tú, Señor, ministrándonos en esta tarde. Nos ponemos a merced tuya. Gracias, Señor, tu bendición, pedimos tu dirección y también te pedimos por nuestros niños que están recibiendo la palabra,
que seas tú, Señor, con toda la familia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, otra vez el título es Predicando y enseñando la palabra de Dios, primera parte. ¿Ok? Muchos saben que su servidor hace unos días, hace que unas semanas atrás, 2 semanitas para ser exactos, tenía un viaje, ¿no es cierto? Que fui a Sudamérica, Perú. Y entonces, pues cuando uno va al aeropuerto, estaba yo meditando mucho en esto, en estos últimos viajes, yo me acuerdo, y corríjame, algunos de repente se acordarán también, antes cuando uno salía de viaje era una emoción, ¿verdad? Se emocionaba y iba al aeropuerto y qué tráfico, o sea, la gente, nadie te apuraba cuando ibas a estacionar, nadie te revisaba nada, no te sacaba los zapatos, el cinturón, nada, ¿verdad? Y hoy en día, pues, la realidad es muy diferente. Cuando uno viaja y sin afán de criticar, sino ver la realidad, ya uno de por sí llega al aeropuerto y ¿qué tengo que hacer, no? Y apúrense, uno lo están apurando desde que uno parquea el auto, ¿no? Uno está tratando de sacar sus cosas. Y si no estás en la fila correcta, te perdiste, o sea, tienes que saber a dónde vas. Luego, cuando tienes que pasar por seguridad, también, ¿no? Tienes que sacarte todo, el reloj también, sácate el reloj, ¿no es cierto? Sácate todo lo que tienes en tus bolsillos. A veces uno se le olvida algo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pasa que me olvido a veces cosas. No, el bolsillo de atrás. Y luego te pasan la máquina y todo, y ya finalmente, ya pasaste eso, ¿no? Ya estás más calmado. Luego tiene que estar uno checando sus maletas cuando llega al lugar, porque hoy en día se pierden muchas maletas, ¿sí o no? Se están perdiendo muchas maletas. Y uno diría, ¿no? Con el GPS y toda la tecnología que tenemos hoy en día, pero no, eso es lo que está pasando. En el avión ya uno entra, ¿no? Ya uno sale del aeropuerto, entra al avión. Y estamos viendo que ya los aviones no son como antes, ¿verdad? Los aviones son ahora cada vez, no sé si es mi imaginación. A ver, corrígeme, Javier, tú que estás viajando siempre. Los aviones ya no son como antes, cada vez parece que lo están haciendo más estrechos. Y luego si uno se sienta en el medio, y acá hay una persona, y acá hay otra persona, y a veces se siente, pero bien apretado. Si la persona está enferma, olvídate, ahí te quedas, tienes que estar esperando ahí. Como me pasó ahora que venía, que una persona estaba todo el rato. Yo estaba así que no sabía dónde meterme. ¿Ok? Ni modo, digo. De repente me hubiera puesto mi máscara, no sé. Luego, si alguien quiere ir al baño, pues con las justas, ¿no? Y antes, pues en los viajes internacionales te daban tu comida, así un plato de carne o de pollo, te daban opciones. Ahora, ¿cuál es el menú, Javier? Una galletita, ¿verdad? Una galletita y una soda. Y si hay mucha turbulencia, olvídate, ya no te toca nada. Si hay turbulencia, ya ahí quedó. Bueno, tensión. Muchas veces eso produce en nosotros que uno esté pensando más en cómo lograr llegar a su destino, en lo que es interactuar con la gente. ¿Ya? Y les voy a ser sincero, a veces nos pasa eso. Uno no quiere estar mirando al que está a su lado o al que está a su lado. A veces ni me acuerdo la cara, solamente sé que están sus piernas, ¿no es cierto? Porque es bien difícil interactuar hoy en día. Y ellos tampoco tienen deseo de interactuar. No era como antes que uno, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de tal lugar y, sí, voy a visitar a mi hija. Sino que vivimos en tiempos en los cuales la gente interactúa cada vez menos. Porque la misma sociedad nos está llevando en esa dirección. Y otra cosa es también la tecnología, ¿no es cierto? Gracias a Dios por la tecnología, como lo anunciaba Ana, se pueden registrar ahí en el app para ir al Blackberry Farm. De hecho, les animo que todos se registren, ¿no? Gracias a Dios por la tecnología, pero también la tecnología nos ha traído ciertas desventajas. Y esas desventajas ya ustedes las conocen. Que muchas veces los niños, los jóvenes no quieren interactuar. Una reunión de familia, ahora que se nos viene el Thanksgiving o la Navidad, vemos más y más, menos conversación y más tecnología. Eso es un tema que no lo voy a tratar hoy día, que en su momento se tratará, o usted como cabeza de hogar lo verá, pero lo que sí quiero llegar hoy día es lo que la palabra de Dios nos enseña
sobre lo que es predicar y enseñar su palabra. Entonces, vamos a empezar con número 1. Y dice ahí en el versículo que acabamos de leer, del 1 al 2, dice, fíjense cómo lo presenta el apóstol Pablo, dice, te encarezco, o sea, un careo, ¿no? Cara a cara, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa le está pidiendo Pablo a Timoteo? Número 2, versículo 2, perdón, que prediques la palabra, que instes, ¿a qué? A tiempo y fuera de tiempo. Ok. O sea que uno tiene que compartir la palabra de Dios cuando es el momento oportuno, como el día de hoy domingo, pero también en momentos en los cuales pensamos de repente que no vamos a tener esa oportunidad, esa mínima oportunidad de compartirla. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, número 1, vamos a ver que la palabra de Dios se debe predicar en algunas oportunidades. Cuando se viene a la iglesia, los miércoles con el hermano Ernesto o con el compendio. No, ¿verdad? Se debe hacerlo en todo tiempo. Había un teólogo, un hermano de aquel entonces, Francisco de Asís, seguramente algunos han escuchado. Y él decía, predique el evangelio en todo tiempo y si es necesario usa palabras. Ok, claro, algunos eso lo han llevado a otro nivel, ¿verdad? Él lo que está diciendo en realidad es que prediques en todo tiempo. Predicamos con el ejemplo, sí, y no quiere decir ahí que no hay que decir nada, por si acaso, sino lo que él quería decir, aunque unos lo han llevado a otra interpretación, es que tenemos que estar listos para presentar defensa delante de los demás en todo tiempo, hablar la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Ok? Y saben una cosa, nosotros, y ahí tienen en su hojita también, en Village nosotros lo que queremos, hermanos, es hacer esas 3 cosas que están ahí, esos 3 incisos. Vamos a ver, estamos comprometidos con la predicación bíblica. ¿Ok? Nos reunimos con los pastores los días lunes a la 1 de la tarde, para su información ahí generalmente en la iglesia de Sugar Grove. Y ahí hablamos algunos temas importantes, muchas veces el mensaje de lo que sigue, o la serie, o otros temas, desde lo que es la prédica hasta lo que es la actividad como la que va a haber ahora del Festival de Otoño. Y lo conversamos y lo hablamos. Pero hay algo importante, ¿ya? Que nuestra intención en Village es, como lo dice ahí el inciso A, estamos comprometidos con la predicación bíblica. Y algo que queremos y procuramos hacer es que nuestra prédica vaya instruida, vaya dirigida en esa base bíblica. ¿Okay? Que no sea nada más un mero conocimiento nuestro, o que sea de repente una ilusión o un sueño o una idea nuestra, sino que tenga ese componente bíblico. Y a veces hay buenos libros, y yo les animo, si hay personas que les gusta leer, creo que es bueno leer, ¿ya? Pero todo libro en sí debe ser más que nada un complemento o un acompañante a esa verdad bíblica. No puede reemplazar cualquier libro, por más bueno que sea, escuche bien, por más bueno que sea el libro, no puede reemplazar la esencia bíblica, ese pilar, vamos a decirlo así, ese fundamento, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que tener cierto criterio y cierto cuidado, porque a veces uno, ¡ay, qué bonito libro está y no voy a decir autores, ¿ok? Este libro lo tiene que leer, hermano, este libro es muy bueno y todo lo demás. Y sí, a veces hay que promover ciertos libros, hay que motivar, pero que no nos vayamos solamente por el libro de ese autor X, sino que la palabra de Dios esté siempre, escuche bien, encima de cualquier otro libro famoso, conocido, que pueda existir. A lo largo de la historia pues han salido muchos libros, otra vez me voy a reservar nombres, libros de muchos
pastores, escritores, teólogos o pensadores importantes. Y seguramente seguirán saliendo nuevos libros. ¿Okay? Y está bien, a veces hay que ver qué es lo que se está presentando. Pero la forma en la cual nosotros vamos a, escuche bien, vamos a poder discernir, vamos a poder nosotros tener un filtro a toda enseñanza, va a ser por medio de la palabra de Dios. Porque si el libro X, por más bueno que sea, ya nos dice, tienes que hacer 5 pasos para esto, y tienes que lograrlo, y tienes que hacerlo sí o sí, pero no tiene un fundamento bíblico, no tiene una estructura bíblica, ¿okay? Por donde le busques no lo encuentras. Entonces uno tiene ahí que abrir los ojos y decir, ¿realmente esto viene de Dios? ¿Realmente este autor lo hizo orando, pensando en la dirección de Dios? Y ahí es donde cada uno va a tener que tomar una decisión, pero como iglesia también vamos a decirlo en su momento. Y entonces es importante que estemos comprometidos con la palabra de Dios, sea cual sea el autor, sea cual sea la persona venerada por lo que hizo, o con todos sus credenciales habidos y por haber. Es importante entonces que tenga esa estructura bíblica. También vamos a ver que la palabra de Dios tiene que tener un enfoque, ¿okay? A la hora de predicar la palabra tiene que haber un enfoque expositivo, que puede ser de 2 formas, y aquí en Village también lo hacemos así. Una es la forma sistemática, o sea que sigue secuencia, ¿ya? Como una historia, ¿verdad? Cuando la mamá le cuenta una historia a los niños, le cuenta, ¿verdad? Mira, Caperucita Roja primero fue por aquí, y luego pasó y vino el lobo y finalmente llegó a donde estaba la abuelita, y toda esa secuencia sistemática. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno empieza, ¿no?, del 1 y va hasta el 2 y el 3 y ahí sigue un orden a seguir temático, sistemático, y entonces sigue esa dirección. Generalmente eso es lo que hacemos en Village, por eso es que tenemos nuestras series. Pero también a veces uno va a tener que entender que a veces hay ciertos tópicos que se tienen que tratar. Y por más que uno esté siguiendo una serie sistemática, a veces tiene que hacer un paréntesis, una pausa y decir, no, ahora hay que hablar de este tema en particular. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita este tema, ¿ya? Y por más que uno diga, no, tenemos que seguir la secuencia, a veces Dios nos va a mostrar que tenemos que hacer un alto y entrar en otro tema que es relevante e importante para nosotros hoy en día. ¿Sí me están siguiendo? Son los 2 estilos de prédica y los 2 son buenos, pero para ello está el punto C, que es muy importante, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar de qué manera proceder. ¿Sí están siguiendo, hermanos? Es como lo que compartía hace un rato nuestro hermano Jason, ¿verdad? Él puede de repente tomar una decisión y decir, bueno, voy a hacer esto, por esto, y 1 más 1, 2 y 2, pero cuando Dios nos muestra las cosas, muchas veces va a ir más allá de lo que nosotros creemos, o lo que nosotros pensamos, o nuestra lógica humana, sino que a veces Dios nos va a mostrar de una manera muy, pero muy simple, pero también muy cierta a cada uno de nosotros, a cada corazón. Muchas veces no va a estar en el terremoto, o en el fuego, en el trueno, ¿verdad? Sino en un silbido suave y apacible. Y Dios nos va a hablar y uno va a saber que definitivamente es Dios ministrándonos a nuestra vida. Y ahí es cuando uno tiene que dejarse guiar por el Señor. Y por eso, hermanos, también aquí les dejo la tarea a cada uno de ustedes. Es importante orar por los líderes, es importante orar por los pastores, es importante estar pidiendo para que Dios les dé revelación y les muestre cuándo predicar, cuándo hablar ciertas cosas, ciertas enseñanzas. Hay que pedirle a Dios por los líderes que conocemos, ¿no? Ustedes conocen algunos de ellos y de hecho lo van a ver seguramente este próximo domingo, ¿okay? Los pastores en nuestros diferentes campuses. Hay que pedirle a Dios por la maestra de escuelita dominical. Hay que pedirle a Dios por los diferentes ministerios.
para que nosotros no nos rijamos según nuestra humanidad o nuestros impulsos, sino que podamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esas tres cositas son claves por así resumirlo, pero es sumamente importante que podamos nosotros ser sensibles a la voz de Dios. Les voy a comentar que allá en Plano ya hemos empezado un estudio, ya han empezado a venir 2 familias con sus niños. Y a veces los niños vienen y gritan y gracias a Dios que tenemos a Mike que ahorita me está ayudando. Y a veces no es fácil, pero yo digo, bueno, es parte de, porque son niños chiquitos, es parte de. Entonces, uno va tratando y a veces, hermanos, uno puede tener un bosquejo grande de lo que va a enseñar, pero como veo que viene la gente bastante cargada y tiene muchas cosas que decir, a veces solamente hay que tener tacto y hay que saber escuchar. Nada más escuchar y luego empezar a darles la palabra de Dios como conviene en el momento oportuno y conectarnos con las personas. Porque ¿cómo van a ellos a escuchar si es que uno no les da la oportunidad de que se exprese? ¿Sí me están siguiendo? A veces nosotros, mira, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno, y comienza uno a predicar y sí, es parte de, pero primero uno tiene que ser sensible y dejarse guiar por el Señor para poder ministrar y poder presentar la palabra de Dios como conviene. Escuchar y entender el trasfondo de las personas. Y entonces ahí uno comienza a hablarles las verdades, porque es como que la persona te da permiso para oír. Y entonces eso es un obrar definitivamente de parte del Espíritu Santo que debemos pedirle a Dios. Pero una vez más, volviendo al punto central aquí, tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo, hermanos. Usted está en el trabajo, ahí es una oportunidad para dar testimonio, con sus acciones, con sus palabras. Usted está en la escuela, es una oportunidad también para dar testimonio con sus acciones, con sus palabras. Usted está aquí en la iglesia con mayor razón, usted está allá afuera también, donde quiera que esté, podamos mostrar el amor de Dios por medio de nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestras palabras. Y es en todo tiempo. Y a veces, hermanos, uno dice, no, pues no me siento lista, no me siento listo para hablar la palabra de Dios. Y a veces el enemigo te va a susurrar eso y te va a decir, ¿sabes qué? No, tú no lo haces. ¿Por qué? Porque no estás bien con Dios, te falta esto, estás en pecado. El famoso culpabilidad, ¿no? O te falta conocimiento, no tienes todavía conocimiento. Cuando tengas el compendio 3, 4, ahí ya recién puedes enseñar. A veces hay esa forma de pensar, ¿verdad? Entonces, esas son mentiras, hermanos. Dios te puede usar ahí donde estás y ahí con lo que tú sabes. Y puede hacer una obra en tu vida, pero tienes que dejarte tratar por Él. Yo siempre no me voy a olvidar porque, y lo digo como testimonio, algo bonito, ahora que veo a Santiago y María. El día que Santiago y María venían a ese estudio de Huasco, cuando aceptaron al Señor Jesús, yo traía un dolor de cabeza, hermanos, terrible. No sé, ese día tenía un dolor de cabeza terrible y me eché en la cama y le dije a mi esposa, yo no voy a ir a Huasco, no voy a ir, pero vas a llamar a alguien para que te reemplace. No, le digo, no voy a ir, le dije, porque no me siento bien, era una lucha interna que traía, aparte de eso y otras cosas más, la salud, no voy a ir. Además el otro martes no vino nadie, tenía mis excusas ahí, ¿no es cierto? Y entonces de un momento a otro siento que era el momento y me levanto de la cama y digo, no, voy a ir, y así todo sonámbulo fui. Y estaba justo Santiago y María que habían llegado invitados. ¿Okay? Y ya la historia ustedes la saben porque ellos han compartido alguna vez su testimonio, pero Dios obró en sus vidas de una manera especial y ellos también por su parte invitaron a otras personas que también ahora están aquí. Entonces Dios obra de maneras misteriosas, a veces no lo sabemos, pero tenemos que dejarnos guiar por su Santo Espíritu y tenemos que ser obedientes en tiempo y fuera de tiempo.
Y nuestra humanidad a veces nos dice, no, ahorita no estás cómodo, no es el momento. Pero a veces los momentos supuestamente menos oportunos son los momentos más oportunos para Dios. Muy bien, vamos a seguir. Le dice Pablo a Timoteo, versículo 3 en adelante, dice, ¿sabes qué, Timoteo? ¿Por qué te digo esto? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ese comezón, aquí a veces nos duele los oídos, a veces picamos, ¿verdad? Tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios impulsos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. ¿Okay? Entonces, mis amados hermanos, esto que dice la palabra de Dios es toda una realidad y se está dando hoy día de una manera tremenda. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Con el tiempo ocurre que las personas buscan algo novedoso, ¿okay? Buscan algo diferente, buscan algo que de pronto no lo han vivido antes, o supuestamente dicen ellos. Nosotros los hispanos, y lo digo con todo cuidado, a veces somos muy dados a las experiencias. Queremos experiencias, queremos sentir algo diferente, ¿ok? Pero ¿saben una cosa? Cualquier experiencia fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, no tiene lugar. No debe tener espacio en nosotros. Pero muchas veces hay ese deseo de buscar experiencias más allá. Y entonces buscamos lo novedoso. Y el mismo Pablo le va a decir a Timoteo en otra carta, ahí en primera de Timoteo, y hay muchas escrituras al respecto, pero nada más vámonos al 6:20, ahí cerquitas, primera de Timoteo 6:20. Y le va a decir, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Okay? Lo que tú has aprendido, el Evangelio, tal como lo escuchaste, lo aprendiste, guárdalo, hijo. Evitando las profanas pláticas, o sea, las pláticas que no van, sobre cosas vanas, o sea, que se envanecen, se cree más allá, los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. ¿Ok? Mira, te voy a contar algo nuevo. Fíjate que ha aparecido tal persona en tal lugar del país y está enseñando estas cosas y mucha gente está siendo liberada y muchas grandes hazañas y prodigios están ocurriendo. Tienes que escuchar. Y entonces se pasa eso, oye sí, ¿verdad? Mira, te voy a mandar un video para que veas esto y te voy a mandar este link y vas a ver, tú mismo compruébalo. Y uno se pone a pensar y dice, ¿no? ¿Qué nuevo puede haber debajo del sol? Hemos estudiado Eclesiastés, ¿sí o no? ¿Qué nuevo puede haber? Pero a veces la gente busca cosas más allá y no está hablando aquí nada de la ciencia en tecnología y cosas que se han logrado, porque si Dios lo permite es por algo, ¿verdad? Si no está hablando aquí en el contexto de que muchas veces estas cosas quieren sobreponerse por encima de lo que es el evangelio claro y conciso que Dios nos ha dado en las Escrituras. ¿Están siguiendo? Eso es muy importante. Entonces uno tiene que evaluar todo lo nuevo, todo lo que se está enseñando y decir, ¿verdaderamente esto concuerda con lo que a mí me enseñaron? ¿Verdaderamente esto concuerda con el primer amor que yo tengo? ¿Realmente esto concuerda con el ABC cristiano? Porque por muy bonito y muy sensual que se presente, ¿ok? No tiene lugar algo fuera del contexto bíblico. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y hay que tener mucho cuidado, no solamente con las invitaciones especiales aquí y allá. No te puedo decir. ¿Por qué no vas a decir, hermano? Porque es algo que tú tienes que experimentarlo, tú solo, y vas a... Oye, ¿las cosas de Dios se hacen en lo oculto? ¿Qué dice Dios acerca del ocultismo? Le da con todo, ¿verdad? Si el Evangelio es para todo, es para hablarlo con libertad. Porque donde está el Señor hay libertad. Amén, hermanos. Entonces cuando te dice, vente a tal lugar, ¿pero qué se va a tratar? No te puedo decir porque tú tienes que experimentarlo tú solamente. Y nadie más. Y es un cuarto y te cierran las cortinas, todo y... No, hermanos, porque
las cosas de Dios son luz. Él es luz. Entonces, cuando haya algo así, hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Pero no solamente está eso, también están los famosos mensajes video. Y también no todo lo que brilla, hermanos, es oro. Porque no toma mucho para subir un video, ¿sí o no? Hasta los niños lo hacen, tienen a muchos niños youtubers ya, ¿no es cierto? ¿Quieres ser youtuber, hijo? Bien fácil. O sea, hoy en día no es un problema. Y no digo que esté mal ser un youtuber, puedes tener tu YouTube si quieres, tu YouTube channel. Pero si un niño puede subir algo, o sea, ¿qué cosas no se suben en las redes sociales? Y saben, estamos llegando a un tiempo que la gran mayoría de cosas no tienen filtro, porque no hay cómo hacerle el filtro. Y entonces uno escucha eso y escucha eso, y luego como la tecnología está tan avanzada y saben que ya escuchaste 4 o 5 de esos podcasts, te van a mandar más, ¿sí o no? Y tú dices, ¿cómo me apareció esto? Porque ya te tienen estudiado. Y entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, y uno comienza a creer que es así, cuando en realidad, hermanos, si es que no tiene base bíblica, más va a ser pensamientos humanos, más va a ser ideas con un deseo a veces también que va en la parte económica, ¿ok? Y ahí es donde tenemos que tener los cuidados necesarios. Por otra parte también, a veces, hermanos, otro peligro que podemos ver es cuando uno le piensa demasiado, le piensa demasiado a las cosas. Y yo no digo que pensar está mal, porque Dios nos ha dado la habilidad de pensar, de razonar, ¿sí o no? Pero cuando tú dejas que tu mente piense más allá, y luego conoces a otras personas que también tienen cierto tipo de pensamientos y está fuera de la estructura de la palabra de Dios, y se comienza a crear un grupo, se comienza a dar un grupito, ¿verdad? Y entonces cada uno comienza, como acabamos de leer aquí, se amontonarán esas personas buscando, ¿no? Tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comienza a desarrollar su propia base teológica entre comillas, pero apartado de la noción de la palabra de Dios. Y se comienza a hacer grupitos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un grupo en mi casa, va a haber tamales, va a haber café, vamos a irnos, y a veces se llama a esa la atención, pero ya tú estás predeterminado a escuchar o a crear algo porque no te gustó lo que enseñaron el domingo y quieres refutar con eso. Y quieres que otras personas también tengan esa forma de pensar. Y por eso vemos ahorita tanto, sin querer menospreciar ni hablar mal, tantos grupos en casas pequeños. Y no digo que está mal, porque en algún momento va a ser bonito crear grupos también aquí que puedan crecer y tener ese fin bueno de la palabra de Dios, pero con un fin bueno. Recuérdense que todo es para edificación de la iglesia, no para hablar mal de las personas, no para hablar mal del mensaje, no para hacer grupo y cerrarlo y entretejer una red propia. Y esa es una gran necesidad que tenemos hoy en día sobre estudiar la palabra de Dios a mayor profundidad. Porque entonces vamos a tener la habilidad de captar, ver y darnos cuenta y corregir, o al menos no entrar a ese mundo. Y por eso, mis amados hermanos, es importante tener un orden para las cosas de Dios. Y pídele a Dios, y Dios te escucha, y tú en tus palabras dile: Señor, yo no quiero caer en ideas erróneas. Yo no quiero que me hagan caer, ni yo ser la persona que va a hacer caer a otros. Ayúdame, Dios Santo, a que mis pensamientos y mis intenciones estén todas conectadas a tu palabra. Ayúdame, Dios Santo, a poder ser de edificación. Ayúdame a dar la palabra tal como conviene en el momento oportuno, que tu Santo Espíritu me guíe y no mi concupiscencia. Y Dios escucha tu oración.
Y entonces Dios te mantiene y mantiene a los que están cerca de ti. Porque cuando uno escucha a otro lado, fácilmente el enemigo aprovecha y comienza a meter todo tipo de ideas. Recuérdense cuando Pedro tentó a Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Primero Pedro le dice, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a ir a la cruz? No, aquí estate con nosotros, vamos a estar bien todos aquí juntitos, no va a pasar nada. Esa era la voluntad de Dios, que Jesús no muriera en la cruz. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos? Y Jesús le tiene que decir a Pedro, por ese momento, no que Pedro era Satanás, pero por ese momento le dice, apártate de mí, Satanás. Porque se dejó llevar por su concupiscencia, por su impulso momento, sin entender que estaba más allá, para su propia salvación. Amados hermanos, es tan importante entonces el poder entender este concepto. Por eso, número 2, vendrán tiempos, estamos con la T, vendrán tiempos egoístas y peligrosos. Egoístas en el sentido que el ego nos va a ganar, vamos a querer hacer lo nuestro, lo que nos conviene. Y muchas veces lo que nosotros queremos en nuestra humanidad, concupiscencia, no es lo que Dios quiere. Por eso se llama egoísmo. El egoísmo viene de la palabra ego. Por eso es que Pedro tentó a Jesús, porque él estaba bien con Jesús, pero no se da cuenta que Dios tiene un plan aún más grande. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso, por ese impulso. No, yo quiero esto, yo quiero resolver las cosas a mi manera. Ese famoso yo tiene que empezar a morir para que Cristo pueda vivir y hacer su obra. Entonces, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, a los cuentos falsos. Pero seguimos, dice en el 5, pero tú, o sea, tú Timoteo, ¿qué tienes que hacer? Sé sobrio, o sea, mantente sobrio, que es lo opuesto a ebrio. El ebrio no sabe ni por dónde camina, ¿verdad? No camina bien, se cae, pero el sobrio está atento, está centinela. Sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones, porque el ser cristiano, amados hermanos, no es fácil, no, pero es hermoso. Yo no lo cambio por nada del mundo, es hermoso. Seguir a Jesús es lo más hermoso, pero la realidad es que muchas veces no vas a caminar en un lugar tranquilo, fácil. A veces vas a tener que pasar por ese valle de sombra de muerte y va a haber momentos difíciles, pero no estás sola, no estás solo, Dios está contigo. Y Él te va a ayudar y vas a ver que te va a ayudar inclusive a crecer, a madurar y vas a ver, ahora entiendo el porqué de cada cosa. Señor, gracias, porque esto me ha ayudado a madurar más, a no depender en mí, en mis conocimientos, en mis habilidades. A veces Dios te va a desmantelar por completo cuando uno decide crecer más en la fe y te va a dejar sin argumentos. ¿Por qué? Porque quiere que dependas únicamente y únicamente de Él. No de tus argumentos, no de tus posesiones, no de tus contactos. Hay personas que piensan y arman el rompecabezas. Si no me va de esta manera, pues voy así por este lado. Y si no funciona de esta manera, pues por aquí tengo otra opción. Pero Dios te dice, no, ríndete a mí. Yo tengo lo mejor para ti. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar. ¿Qué significa confiar? Significa dejarlo todo en sus manos. Iglesia hispana, iglesia de los Estados Unidos, necesitamos entender ese concepto de confiar en Dios y no confiar en otras cosas. Porque muchas veces nuestra mente, nuestra vista está nublada por muchas cosas. Pero cuando tú empiezas a confiar en Dios, Dios te comienza a mostrar y difícilmente te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Porque va a estar tu conocimiento sobre la roca que es Cristo. Y ese es el fundamento central para lo que viene más adelante. Nadie te va a engañar porque sabes a quién has creído. Entonces, eso es lo que le dice
Pablo a Timoteo, y también vemos en otro pasaje, ahí mismo también cerca, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, vamos a ver 3 en adelante, le dice, miren lo que le dice Pablo: si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, ¿ok? Por eso hay sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Vamos por partes. Doctrinas hay muchas. Doctrinas, olvídense. Pero sana doctrina es una. Y cuando la palabra de Dios habla de sana doctrina, está hablando del evangelio puro, que es su palabra. Entonces le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no va acorde a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice a Timoteo. Apártate, no tienes parte tú con ellos. Y amados hermanos, es tan importante que nosotros nos centremos en la palabra. Y saben una cosa, no hay iglesia perfecta, ¿ok? El camino, gloria a Dios, Dios nos ha permitido aquí muchos crecer, nacer, fortalecernos, nutrirnos de la palabra, pero más allá del camino, mis amados hermanos, tenemos que centrarnos en la palabra de Dios donde quiera que estemos. Y esa palabra nos va a mantener firmes, ¿ok? Nos va a mantener siempre como los hermanos de Berea, cuando uno lee en el libro de los Hechos, que siempre están viendo, lo que está enseñando Pablo está acorde a la palabra, vamos a ver, vamos a darle vuelta. Y están viendo, constatando. Viene una persona invitada a enseñar, realmente todo está acorde a la palabra de Dios. Y no con un deseo de refutar con la persona, sino de ser instruidos con la verdad. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos cuidado de tales personas, porque empiezan contiendas, divisiones, empiezan blasfemias, como hemos visto, empiezan muchas cosas que, hermanos, han ocurrido y van a ocurrir. ¿Qué? Por ahí no quiero asustar a nadie. Porque vivimos en este mundo pecaminoso y van a ocurrir estas cosas. No, pastor, entonces mejor, no, tranquilo, en todos lados pasan. Pero el que está centrado en las cosas de Dios no se va a dejar mover, va a mantenerse fiel sobre la roca, que es Cristo. Y no va a pasar nada, y vas a saber diferenciar, y vas a saber darte cuenta, y vas a saber cortar, y vas a saber moverte, vas a saber cómo hacer, corregir, orar para que Dios haga, y Dios va a encargar. Y eso está ocurriendo en todas partes, pero cuando uno se mantiene en el Señor, no vas a ser doblegado. Dios está contigo y Dios te va a ayudar. ¿Saben por qué? Porque Dios se va a encargar y Dios cuida de su iglesia. Pero va a haber momentos de tensión por momentos, y uno tiene que confiar y agarrarse en el Señor y saber diferenciar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo también en ese pasaje que acabamos de leer, en el versículo 4, ahí en 2 Timoteo 4, le va a decir así luego. 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Okay? O sea, Pablo no le está diciendo a Timoteo, fíjense, te voy a mantener en una burbuja, en una bolita de cristal, y nada te va a pasar ahí, yo voy a pedir para que Dios te guarde. No, le dice, estás en el mundo, y vas a ver todo tipo de cosas, Timoteo. Va a pasar muchas cosas. Y esta carta, hermanos, está escrita, ¿no es cierto?, en ese trasfondo, en ese contexto. Pero en estos años nosotros la leemos también para nosotros. ¿Okay? Le va a decir, mira,
Va a pasar muchas cosas y seguramente que sí las vivió. Y por lo que sabemos, pues sí, tuvo momentos difíciles. Pero le dice, ¿sabes qué? Tú sigue nada más, sigue adelante. Tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu llamado, cumple tu ministerio. ¿Qué llamado Dios te ha dado a ti? De repente te ha dado la enseñanza, de repente te ha dado servicio, hay muchos hermanos que tienen el don del servicio, de repente Dios te ha mostrado que hables a tu familia. Dios te va a hablar y te va a mostrar qué tienes que hacer. Y ya lo está haciendo, por cierto. Entonces no está en nosotros el preocuparnos y decir, voy a hacer esto, voy a evitar esto, sino simplemente tenemos que cumplir nuestro llamado, nuestro ministerio, y haz obra de evangelista. ¿Qué significa eso? Significa que uno tiene que seguir esparciendo la palabra de Dios, donde quiera que uno está. Ese es nuestro llamado. No es solamente el llamado del pastor, no es solamente el llamado de los líderes, el llamado, mis amados hermanos, es para todos. Desde luego que hay personas que lo hacen con toda naturalidad y tienen ese don de evangelistas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, y vemos que Dios los usa grandemente, ¿verdad? Pero el llamado en sí es para todos. Y tenemos que entonces expandir, proyectar la palabra de Dios donde quiera que nos encontramos. Con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras. Y hablarles a los demás. Y sí, como lo decíamos, vivimos en tiempos en los cuales muchas veces procuramos nada más llegar a nuestro destino. No, yo por qué voy a interactuar con la gente, yo tengo mis cosas, tengo mis problemas, ¿no es cierto? Está bien, a veces uno tiene que ocuparse porque se concentra en lo que está haciendo, pero también tenemos que tener, hoy día el devocional tenemos que tener compasión. Esa palabra es muy importante, compasión. ¿Tiene usted compasión por las almas perdidas? ¿Tiene usted compasión por las personas que de pronto no conocen todavía al Señor y sus vidas están totalmente enredadas en mil cosas? Saben que me da mucho gusto el viernes escuchar a estas personitas que les digo, que compartían su situación y a veces uno pues puede decir, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste este otro? Pero ahí está la compasión, escuchar. Y luego Dios se va revelando, mostrando qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Cuántas veces nos desesperamos con las personas? Nos gustaría que ya entiendan. Yo a tu edad yo sabía estas cosas. ¿Cuántas veces no decimos eso, no? Yo a tu edad, a los 14, 15 años, yo ya sabía trabajar, mi padre me tenía haciendo otro, pero tenemos que tener compasión, porque los tiempos son diferentes. Tenemos que tener compasión con nuestros vecinos, tenemos que tener compasión con las personas nuevas. Y tenemos que cumplir nuestra misión. No fijarnos en lo que está pasando aquí, porque muchas cosas buenas van a pasar a nuestro alrededor. Pero también van a pasar muchas cosas, como lo estamos diciendo, negativas que uno quisiera cambiar y arreglar. Pero yo tengo que seguir enfocado en lo que Dios me ha mostrado. Y seguir trabajando para Él. Y cumplir mi misión. Y sabe una cosa, esa palabra evangelista, evangelio es sumamente importante. Romanos 1:16, ya con esto vamos terminando. Romanos 1:16 nos dice, ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo, ¿de qué? No me avergüenzo del evangelio. Miren, evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación, al griego, al judío, a todas las personas, para salvación. Es poder de Dios. Por eso quiero yo que no se cargue usted, oye, ahora qué voy a hacer, el pastor me ha dicho que tengo que evangelizar y yo no sé qué hacer, o que tengo que hablar la palabra de Dios y yo no sé ni dónde empezarle, y además está diciendo que hay tiempos peligrosos, ¿qué voy a hacer? Ay, mi amor, no sé. No te preocupes, es poder de Dios. Es como Dios te ha dado ese don, Dios te ha dado las palabras y pídele a Dios que te dé y vas a ver poder. ¿Poder para qué? Para transformar vidas. Dios transforma vidas hoy en día, no solamente eran los 80s, en los 90s. Créeme, Dios sigue transformando vidas en este tiempo, ¿ok?
Dios quiere seguir transformando familias. Dios tiene poder. ¿Usted lo cree? Dios tiene poder, no es solamente el mero decir, el 2, 3, 4. Dios tiene poder para tu vida. Y Dios quiere que ese evangelio haga su efecto en Aurora, en Plano, en Huasco, donde quiera que uno esté, que haga un efecto, porque es poder, no es poder mío, ni siquiera lo voy yo a poder comprender en su totalidad. Muchas veces porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. Y la gracia es una palabra grandísima. Lo único que Dios me dice es que crea en su poder y que tome su poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente déjate guiar por el Espíritu y Él te va a dar las palabras. Y Él te va a ora y dile: Señor, quiero que mi familia te conozca. Tengo un hijo que está batallando con esto. Tengo una nuera que me trae. Tengo un amigo que no sé, ya no sé si es mi amigo en realidad. Tengo un colega en el trabajo y no sé qué hacer con él, la verdad. Y pídele a Dios que te dé palabra. Tiene poder, no es poder humano. No es facilidad de palabra o de verso, es poder de Dios. Transforma vidas, transforma corazones. Y no solamente en transformarlos ahí, pero para salvación. O sea que guarda a esa persona del mismo infierno para salvación. Ese es el poder de Dios. Y yo les pido, hermanos, que este mensaje hoy día no nada más sea, bueno, pues qué bonito ilustrativo, voy a poner ahí corazoncito, ¿verdad? Sino que podamos hacerlo nuestro. Yo tengo poder, sí, tú tienes poder. ¿Y dónde está el poder? En el Evangelio, en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Pídele a Dios y te va a mostrar cómo desarrollar eso en tu vida. Dile: Señor, dame palabra para hablarle a mis hijos, dame palabra para hablarle a mis nietos, dame palabra para predicar tu palabra, tal como es. Eso va a tener un efecto, hermanos. A veces uno cree que uno ha perdido el tiempo, pero Dios sabe. Y Dios toca vidas. Y yo sé que ha habido gente aquí que ha venido y que ya no está y que bien, gracias, ¿no es cierto? Pero hay que seguir orando por ellos porque ya recibieron la palabra de Dios. Y Dios en su momento tiene poder y va a obrar en sus corazones. Y entonces, otra vez, podemos esto decirlo de manera personal, en medio de todo lo que hemos visto en el versículo 5. Pero tú, ponle ahí tu nombre si deseas, sé sobrio en todo. O sea, el mundo está de cabeza, pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu llamado y deja los resultados a Dios, que Él se encarga. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Dios Santo, por este tiempo y gracias por esta nueva serie que estamos viendo en este tiempo de redescubrir la iglesia. Gracias, Señor, porque la palabra es la misma. Pero, Señor, muchas veces tenemos que ser refrescados, reanimados con tu palabra. Y Dios Santo, en este tiempo ayúdanos a entender el poder de tu palabra. Ya hemos visto lo que es la autoridad. Y si hay autoridad, entonces enséñanos a poder expresarla, a poder no tener vergüenza o temor del que dirán, sino a poder hablar en el momento dentro de tiempo y fuera de tiempo. Cuando nos ven o cuando nos reconocen, como cuando también de repente nadie nos va a decir nada. Ayúdanos, Dios Santo. Enséñanos y te pedimos por esta nueva generación, te pedimos por nuestros niños que están creciendo con muchas cosas, Señor. Nuestros jóvenes, adolescentes, para que también tu palabra fluya por su ser. De manera que no sean engañados, que no sean sorprendidos, sino que tu Santo Espíritu los mantenga, Señor, los mantenga firmes. Oh Dios Santo, enséñanos
Y úsanos, Señor, como una luz para Señor, alumbrar a Aurora. Que seamos, Señor, esa Aurora por medio de ti, para que muchos te conozcan como Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.